todo lo que ha leído esta gente, los que están acá en nuestra mesa, aquí en el Delivery, en nuestra columna de literatura y otras cosas y otras yerbas. Pero leí. El señor Federico Bercel, ¿cómo estás? Muy bien, Caro. ¿Bien? Muy bien. Bueno, y el señor Pablo Nardi. Contento de que que- Pablito esté otra vez acá compartiendo el aire con nosotros. Qué loco, ¿no? Ya está, vos te estás dando cuenta cómo es esto. Sí. Sí, está muy Yo bien. siento que no me dejan ir. O sea, dije, vengo una vez y Sí. me dijeron, no. No. Vení Sí, acá. Pablo. Vení acá. El núcleo acá en Ushuaia, vos que aparte lo ves de afuera, Pablo, de lectores y lectoras, ¿cómo lo ves? ¿Grande? ¿Pequeño? Más bien pequeño, te diría. Sí. Pero yo creo que en general la lectura es una actividad más bien de nicho. O sea, no creo que sea algo de acá. Pero creo que en general, si bien ahora hay talleres literarios y hay un montón de cosas, me parece que de todas formas sigue siendo algo más de nicho. No es como mirar Netflix, digamos. Ajá. Sí, no es una actividad gigante. Yo no sé si estaría tan de acuerdo con vos. A mí, en términos de impresiones, ¿no? Yo creo que en Argentina primero se lee mucho. Sí. Mucho. Me parece que en Ushuaia también se lee mucho. Me parece que si uno pasás por la librería, si pasás por la boutique del libro, siempre vas a encontrar gente. Ya que O sea, esté la boutique del libro es acá, cierto. ya que esté la eso boutique es un es un indicador, montón. me parece. Pero que solo esté la boutique también Es habla. verdad. Está bien. También pero... hay solo una pescadería, Pablo, quiero que lo sepas. Y bueno, Estamos eso hablando de habla Morphy. también del estado Claro. marítimo de la ciudad. Ay, pero bueno, sí. Igual es son cierto, impresiones, ¿no? Argentina No tenemos números, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, Buenos Aires tiene la mayor cantidad de librerías por habitante del Claro. mundo. Es decir, Argentina es un país donde se lee bastante. Yo creo que no sé, es que es común un poco la experiencia de subirte hoy a un transporte público, subte, colectivo, y hay gente leyendo. Te subís, creo que era Sabina, que en una vieja entrevista decía que Buenos Aires le encantaba porque el tipo se tomaba un taxi y el tachero terminaba discutiendo con el tachero acerca de la obra de Roberto Arlt. ¿Viste? Sí, Y Que dice, eso tiene que ver son- con que mucha gente también profesional manejando un tacho. Tal vez. Eso habla de pero una degradación profesional. puede Pero ser no eso, le vamos a restar podría- importancia. Podría ser esa, Sí. o bien podría ser que los sectores populares también leen. Sin duda, los sectores ¿No? populares O sea, recontra leen. Tal vez el rol de las bibliotecas de barrio, tal vez Sí, el eso legado es cultural de las propias familias también, y bueno, por supuesto políticas de Estado que fomenten esa cuestión, que eso varía según el signo político. Yo creo que sí, por un lado eso. También hay mucha lectura por entretenimiento, digamos, de Wattpad, digamos, otro tipo de lecturas en otros soportes que por ahí Claro. no son los tradicionales. Pero creo que igual Perdón, la ¿qué lectura... dijiste? Wattpad. Wattpad, la plataforma que usan los pibes, adolescentes. Leen mucho fanfiction, Wow, mirá. Exacto. No lo tenía. tipo, por decirte... Pero que en este libro. No, se hace, es una... ¿Te lo bajás en el celu, Es ponele? una especie de red social. Ah, mirá. Es una especie de red social para gente que lee mucho o para jóvenes que leen y que escriben. Entonces vos podés contar, como son fanfiction, tipo, no sé, Harry Potter 8. Ah, qué bueno. Harry Potter y las esferas del dragón. Entonces contás una historia donde Harry Potter se usa con Goku y la gente te va leyendo. Sí, o la historia de los Jonas Brothers, del día que... O sea, podés armar cualquier cosa, ¿no? Y se escribe literalmente cualquier cosa. Pero yo igual creo que a nivel... en una cuestión de época, de modernidad, que ya cuando uno tiene un rato al pedo, digamos... al pedo, no se pone a leer, se pone a mirar... Scrollear. una serie o a mirar reels, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIX, que digamos las muchachas lo que más hacían era leer, ¿no? Claro. O sea, me parece que en ese sentido perdió un rol que antes tenía. Pero no deja de ser cierto que sí se está leyendo, se lee bastante. Que haya una columna literaria en una radio me parece bastante indicativo. sintomático. Sí. Yo que no sé, pensar, siguen siendo nichos, por supuesto, ¿no? Pero pensar en toda la movida. El otro día vos hablabas de los booktubers, por ejemplo, ¿no? Sí, El sí. fenómeno booktuber que tiene una fuerte presencia. Ahora en Blender acaba de salir, por ejemplo, que es un canal de streaming muy conocido, creo que se estrena este miércoles. Ya se estrenó, el primero. El primero, que es con Mariana con Enríquez. Mariana Enríquez y Gonzalo Heredia es el que entrevista. Ah, lo vi. Sí, lo vi. El miércoles dije, a ver, Eso, ahora eso sí. sería Ah, tipo mira, se me booktuber. pasó, Sí. pensé que era este miércoles. ¿Eso sería booktuber? No, pasa que la figura del booktuber es la de más bien tendería a ser un adolescente que comparte con sus seguidores impresiones de lectura. En cambio, en este programa de Blender se entrevistan escritores nacionales de primera línea, como Enríquez, como Pedro Mairal, Samantha Schweblin. Digamos que un booktuber en principio, digo solo en principio porque al final lo terminan haciendo,
Es un youtuber de libros. Claro, sí, Eso, me doy cuenta que... básicamente. es la idea de lo amateur también. Claro. El encanto de lo amateur, de que cualquier persona, aunque no sea un crítico literario, aunque no sea un gran profesor, etcétera, pueda hablar de lo que le gusta. En ese Y sentido, en la comunidad, digamos, entre pares. Y también me doy cuenta que, bueno, es una pregunta muy abierta, ¿no? Decir, bueno, che, pero fue igual una pregunta sobre percepción, no algo puntual, porque la verdad que nadie anda diciendo por la calle, hola, soy lector, soy lectora, tiene una remera, no. Pero a veces sí. a veces sí, es verdad. Yo me acuerdo que tenía... Funciona muy bien en redes, eso. O sea, eso funciona muy bien en Instagram, verdad. por ejemplo. Funciona fotos de bien en librito. Tinder. En Tinder también, Cuando te querés garpa. levantar la mina que lee, entonces te haces el que lee, Claro. ¿viste? Citas a Pizarnik, a Platt, qué sé yo, como todo. Sí, tal cual. Acá No sé si funciona escuchando... tanto igual. Acá has Acá dado tips vos. leyendo a Platt mientras escucho Lana del Rey. ¡Ah! Claro, ¿Entendés? exacto. Acaricio mi gato y hago un poquito de pesas. Es un acá. Mientras perfil completo. reflexiono sobre mis responsabilidades afectivas, Claro, ¿viste? Todo el combo de lo que... claro. ¿Viste? ¿Quién me manda a ser tan familiar? Es esa, ¿no? Dios, patria y familia, sí. Dios mío. Vengo a hablar con la abuela, Dios. Es muy bueno. O la gente que se saca selfies leyendo, tipo Claro. fragmentos de la... Yo nunca veo, porque como me tengo que poner los anteojos para ver bien, y me Claro. dice, pero agrandá, y le pones una historia, no lo voy a andar agrandando. Sí, sí. Sí, sí. No, y una discusión que se armó hace poco en redes. Puede ser un libro de Guandanara, no sé. pero- Ni Sí, importa, no importa, tampoco. es más mejor. No, que a veces... Alta literatura, ¿eh? Dicen que lo- Lebrón ese. Ese, hermoso. Yo lo leería. Ya, Netflix, dale, ficción, bebé. Yo una vez en la facultad, una profe nos contó que los grandes chimentos de la vida pública en realidad son ecos de las grandes tragedias griegas. Y nos hizo un paralelismo, me acuerdo, no me acuerdo qué famoso aquel momento, con, no sé si algo de, bueno, alguna de las grandes tragedias, no sé, Eurípides, no me acuerdo quién, y calzaba perfecto. Y uno entendía que lo que hacemos al consumir esos chimentos es volver a esas bases, ¿no? Que tienen que ver con... Por eso resuenan tanto. Sí, por eso resuenan tanto, Claro. porque están en nosotros, esas, no sé, la traición, Obvio. la pasión, la fuerza del destino que te va a castigar por hacer aquello a lo que no estabas destinado. Era impresionante y quedamos Claro. todos como, no. No, claro, ¿cuál sería el de Guandanara, por ejemplo? Y la China y Cardi, y Elegante por ahí. Habría que pensar en... Ese es para Wattpad. Ya de por sí Claro, es un eso- tema de clases sociales, vos También, fijate, Claro. ¿no? también. La China y Wanda ya de alguna manera representan como la chica cheta y rica y la otra que se hizo de abajo y del barrio. Sí. Icardi, el disputado, ¿no? Podría ser Medea, capaz. como- Y podría ser, Sí. podría ser Medea con Jasón. Ah, No, mirá, sí. hay la historia de los cuernos. Hay que ver si Medea mata, si Guandanara sería Medea, la bruja, Sí. Sí. termina matando a sus hijos y cocinándolos en un caldero. Wow. Bueno. Esperemos bueno. que no resulte, que no se llegue a esos No, extremos de te pido. representación, pero favor, tal vez en términos Federico. simbólicos, la sobreexposición de sus miserias sin preservar a las infancias involucradas podría ser una especie de caldazo simbólico. Mirá qué interesante. Bueno, Apa. ojo, ¿eh? Bueno, pero esas Apa. cosas pasan. O pensar, por ejemplo, en la China Suárez como una especie de bruja de Blancanieves, que es la que teme, se mira al espejo todo el tiempo y pregunta quién es la más joven y quién es la más linda. Y de alguna manera, viste que ella busca a los pibitos y que además estén casados. Es decir, o con pareja. Es decir, de alguna No, manera no. busca... Creo que acaba de No, decir, está bien. Julieta, decile algo. Es una interpretación válida. Lo interesante por ahí de. Se genera quilombo, pero polémica. está muy bien, está muy Que bien. venga. Faltaba Gonzalo y bueno, No, Gonzalo, me acá pidió sabes que que- ocupara el... Gonzalo te dice, "Sí, pero yo soy de Boca, para mí está bien, que se pase." Y vos agarrás, pero no sé, pensamos de nuevo en estas historias que trascienden. Vos agarrás y, por ejemplo, mirás la figura de Diego Armando Maradona. Sí. Y también encontrás ahí Aquiles. encontrás un perfil arquetípico, Claro. Sí. ¿no? Sí. O sea, hay visos, ¿no? De trascendencia de los 10 pasos del héroe contemplados. Entonces sí hay El algo héroe de cuya eso, ¿eh? genialidad termina por matarlo. El héroe que se enoja y dice, yo no voy a salir a pelear. ¿Viste? Como hacía Aquiles en la guerra de Troya. Y Maradona es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Pelearse con sus propios jefes. Es absoluto. Hay una serie de básquet que se llama The Last, el último algo, que salió hace un par de años, y era sobre un basquetbolista que me acuerdo de primera línea, no recuerdo el nombre, De básquet. pero era lo mismo, The Last Dance. Last Dance, y claro. era, sí, la de Jordan. Sí, Ujú. pero era otro basquetbolista, compañero de Jordan, que también
todo el primer capítulo parecía tomado de Troya, ¿o no? De la Ilíada, quiero decir. Scottie Pippen creo que es. Capaz que sí, yo ya no me acuerdo, porque además yo ¿Y no cuál soy sería él? ¿Cuál sería? Era un tipo que no me acuerdo el nombre del basquetbolista. Está bien, pero no importa. ¿Qué era personaje? Él sería Era Aquiles. Aquiles porque era el genio al que todos estaban esperando para que jugara, para que llegara a la cancha, y el tipo se había enojado con su DT y no quería salir a jugar. Dijo, ¿por qué este es un hijo de puta? Y es lo mismo que hace Aquiles con Agamenón, claro. que dice, yo me quedo en la carpa y no voy a pelear. Y van y le dice, el flaco, vamos a perder contra los griegos porque vos no vas a salir a pelear. Él dice, no me importa, porque a mí me sacaron a mi esclavo. Bueno, Claro. obviamente en otra época, ¿no? Pero era lo mismo y hasta Sí, que no la se muerte, resolviera... claro, hasta que no muere Patroclo, Sí. Aquiles no sale a vengar Exacto. su muerte. Exacto. Pero fíjate vos cómo era impresionante, era impresionante. Pero yo creo que los grandes guionistas lo saben. Lo mismo que los que han leído a Shakespeare, como decían con House of Cards, ¿no? Uno lee Claro. House of Cards y dice, esto es Shakespeare. Shakespeare. Esto es El Rey shakespeariano. León es Hamlet, ¿no? O sea, son Claro. un montón de historias. Los guionistas, tipos que han leído mucho y saben cuáles son los resortes que hay en la sociedad, en ese inconsciente colectivo, digamos, que hace que eso funcione, ¿no? Sí, esos son modelos que terminan apareciendo. Y después terminan trabajando en por ejemplo, una asesoría política. Que eso, Claro, eso también. es impresionante Sí. también. Bueno, Sí. también el relato... Eso es más interesante todavía. Es muy hermoso. El relato político también es una narrativa particular que también trabaja con resortes específicos. Claro. Cuando vos querés marcar y construir una narrativa. Ujú. Sobre el final, las narrativas mueven el mundo. O sea, son las historias Ujú. las que trascienden y accionan las pasiones, las pulsiones, ¿no? Sí, un político tiene que contar una historia. Sí, Claro. un relato, Sí, claro. hay ahí- ¿Cuál es tu relato? Una nación tiene que contar su propio relato. Exacto. ¿Qué proyecto de país querés? ¿Dónde está ese relato, esa atracción que vos vendés hacia tus votantes de alguna manera en ese imaginario? Claro. ¿Es un país tradicionalista, un país moderno? Sí, ¿Es sí, un sí. país conservador? ¿Es un país atravesados por ideas de la libertad? ¿O de un conservadurismo? Porque vos podés vender Palabra libertad y libertad. ser conservador también. Y sí. Bueno, porque no- de hecho. Claro. Sí. Sí. ¿No? Sí. Una cosa. Pero si todo es de alguna manera narrativa, todo es materia de cuento. Totalmente. de Pero alguna bueno, en estos cuentos y en estos guiones y en estos relatos también hay, bueno, momentos de gloria y de fracaso. Por supuesto, porque todo es de alguna manera una comedia o una tragedia. Tragedia. Claro. Sí. Viste, tanto que hinchan las pelotas La por los dos tragedia vuelve géneros. como Yo tengo dos géneros, tragedia, comedia, cuento o novela. Esos son los géneros válidos, me parece. Me autopercibo como tragedia, pero en realidad soy una comedia. Claro, Sí. todos. Soy un payaso. En ese sentido, todos somos el payaso de otro. Sí, sí, es Y cierto. todos somos el héroe trágico de sí mismos. Ay, qué ¿No? lindo. En esas narrativas particulares. Las redes sociales nos permiten narrarnos a nosotros mismos. Bueno, Sí. totalmente. Y ahí No. generás especie de prototipo en donde sos, no sé, tragedia o comedia. Claro. Yo O qué el sé, main yo- character. ¿Viste esa idea que también está en las redes de que somos todos el main character? Es decir, el personaje principal de nuestra historia. Entonces, a veces hay un montón de memes, de reels, de TikTok, de tipos que dicen, vos tenés que imaginarte que sos el main character, ¿no? Y es como dar vuelta a la historia, o yo soy el secundario en la historia del otro, Ujú. ¿no? Que tiene mucho que ver con eso, con imaginarte que sos el protagonista de una historia. Que de todas maneras ya más o menos lo hacemos. O sea, ¿quién se sabe villano de su propia historia? Tenés Yo. una historia de amor. Tenés una historia de amor. Sufría un montón. Pará. Tenés una historia de amor. ¿Quién se sabe el villano? ¿Quién se cree el villano de Ajá. esa propia historia de amor? La China. ¿Entendés? No, vos agarrás a Guandanara y agarrás a la China. Y la China claramente en su narrativa particular Es la bruja. no va a ser la propia heroína. Pero claro. O peor aún, ¿Me la entendés? víctima. Oh, claro. ¿Me entendés? Y lo mismo de la historia de Wanda. Lo que pasa es que uno mira desde afuera. Sí, Vos total, vos obvio. asistís a eso como un espectador. Sí, Y sí, es sí. más, las dos versiones, si vos agarras y vos mirás, tienen seguidores de un lado y del otro. Olvidate. O sea, hay gente que va a bancar a la China como heroína y hay otros que van a bancar a Wanda, los teams. Team Wanda, Team China. Bueno, depende qué narrativa comprás, Sí. básicamente. Pero las dos se piensan a sí mismas heroínas. Heroínas, absolutas. Y sí, sí. Ahora acá Para mí lo cabría son, para mí lo son. cabría preguntarse si está bueno pensarse siempre a uno mismo como héroe. Yo ¿No creo es que eso sí. parte del problema
que atravesamos hoy nosotros de creer que el otro siempre el que cruzó mal es el otro. Yo iba bien en el auto. Por supuesto. Siempre el otro, el profesor me calificó mal. El cliente no tiene la razón. Ujú. O sea, no, mi jefe siempre los problemas son los demás, porque yo soy el héroe. Claro. ¿No? Me parece que ahí habría que descentrar y pensarse a uno como villano o como personaje secundario, terciario. Sos un NPC, como dicen. Sos un tipo que no pincha ni corta. Y a veces eso te puede dar una perspectiva de algo que está pasando. Hay que pensarse más como Sauron, un orco de la tercera fila de las hordas de Mordor. Exacto. No, ¿quién sos vos en tu historia? No sos Gandalf. No, en absoluto. Sí. Bueno, la temática de hoy, por eso también hablaba un poco de esto de cómo te pones vos y en realidad fracaso es el título de la columna, tal vez. Pero en realidad es desde la perspectiva del escritor, ¿no? Habíamos pensado, a Pablo se le había ocurrido, tiró dos, a mí me gustaban las dos, pero me parece la historia de la literatura está atravesada por signos funestos por los escritores. Sabemos que los escritores durante muchísimo tiempo, y todavía ocurre, digamos, la parte artística, si se quiere, en la parte sensible, muchos han derivado en suicidio, muerte, tragedia, y sus obras trascienden muchas veces a pesar de eso, ¿no? Queríamos hablar un poco con Pablo, que hay algunos ejemplos de algunos escritores que estaban condenados al fracaso y que dieron un último batacazo antes de partir de este mundo, ¿no? O sea que la historia de alguna manera los rescata, Sí. ¿no? ¿Vos habías pensado? Yo pensaba cuando le decía a Fede esto del fracaso, pensar en diferentes modulaciones, ¿no? De lo que puede ser un fracaso, una de las cuales podría ser la idea del escritor que también bastante arquetípicamente trata de tener éxito en el campo editorial, en el campo literario, ¿no? Y yo pensaba un caso, sí, que es paradigmático, aunque yo lo conocí hace poco, que es el de Gustave Flaubert, ¿no? Que es el autor de grandes novelas como La educación sentimental, como Madame Bovary, que él era un tipo que siempre había sido muy apasionado, muy sensible, con problemas de salud, como tantos escritores en la infancia, ¿no? Proust, Cortázar. Y sobre todo en el siglo XIX, donde, siglo XVIII, siglo XIX, durante el modelo del escritor era el modelo atravesado por la pasión, y donde estaba como muy bien visto tener tisis, por ejemplo, ¿no? Porque era como una especie de manifestación de tu sensibilidad física. O sea, eras tan sensible que te enfermabas físicamente y terminabas muriendo y languideciendo. Exacto, sí, ¿no? sí, De hecho, hay mucha literatura más antigua, ¿no? De que todo el tipo es, y en ese momento enfermo, vamos a ser sinceros, en el 1800, 1700... la quedaba por cualquier cosa igual. Mal. Sí. Había pestes a rolete, obviamente. Pero bueno, era como esta cosa de, estoy escribiendo desde mi cama. Sí, bueno, Emily Dickinson era un poco así. Pero el que para mí terminó por esparcir esa idea fue Poe, que decía que no había nada más hermoso que una muchacha al borde de la muerte en una cama. Claro. ¿No? Qué grande, puede ser. Poe, Y por Baudelaire favor. tomó esa idea, ¿no? Ajá. Y el simbolismo francés se fundó mucho en esa estética. Pero bueno, lo que pasa a Flaubert, que es anterior, por supuesto, es que él tenía 27 años, hay un momento clave de su vida, 27, en el que él había escrito un par de novelas, no las había publicado, y se había obsesionado con un santo, ¿no? San Antonio, un tipo egipcio del siglo IV, bueno. Y él escribe una novela sobre él con grandes palabras y grandes metáforas. Y un día, después de haber atravesado esa experiencia que siempre es como bastante volcánica, ¿no? Cita a su casa a sus dos grandes amigos, sus dos mejores amigos, y les dice, les voy a leer la novela, y como premio vamos a viajar, acuerdan los tres, a Grecia, Egipto, a hacer toda una especie de gira, como para celebrar ese logro, ¿no? Y bueno, llega esa noche, Flaubert recibe a sus amigos, se acomodan frente al fuego y les empieza a leer La tentación de San Antonio. Es la última novela de Flaubert, ¿no? No. ¿Después sacó otra más? Sacó otras. Ahora, y él les lee y se ríe solo y llora y gesticula porque está en Atravesado, llamas. sí, Claro, absolutamente. Y los atravesando otros la emoción. habían hecho un acuerdo de no decir absolutamente nada sobre sus impresiones hasta que no se terminara, ¿no? Para no contaminar. Y Flaubert sigue leyendo y después de 3 días, con algunos descansos, por supuesto, termina y dice, bueno, amigos, ¿qué les pareció?
Y ellos le dicen, lo miran, le dicen, ¿le decís vos o le digo yo? No, le digo yo. Nos parece que lo mejor va a ser que tires ese manuscrito al fuego y nunca más hablemos del tema. No. Y Flaubert dice, no, muchachos, no puede ser. Empiezan a Hace discutir. 5 años que estoy escribiendo esto, la puta madre. Sí, y le dicen, no, pero Flaubert dice, ustedes no entienden que en realidad, y ellos le dicen, no, ¿sabes qué pasa? Que es como una diarrea de perlas, ¿no? Cada frase es extraordinaria, pero no llevan a ninguna parte, no hay una estética, no hay una historia. Bueno, ¿qué hace Flaubert? Se pone muy mal y de todas maneras se van a ese viaje por Grecia y por Egipto. Pobre, mirá si Flaubert vivía en esta época y tenía que tener Twitter. ¿No? Y comprimir sí. todo, se quedaba. No, lo mejor es, no, por eso el escritor debe abstenerse de las redes sociales. Y bueno, viajan, él está muy, muy callado, muy taciturno. Sí, está ahí, además está del ojete con sus 2 amigos. Claro, O sea, mirá, claro. me tengo que ir con estos 2 boludos que me criticaron y ahora me tengo que sentar a comer 8 días dando vueltas Sí. acá A por decirles, Egipto, ¿me entendés? Que no me entienden, porque Claro, sos un genio. forros. Sí. ¿Viste? Y bueno, siguen meditando y qué sé yo, y un día de esos, Flaubert también trata de entregarse a la diversión, se enamora de una prostituta. La y- cosa sana. Sí, lo que cualquier escritor que ha fallado. Y bueno, No le quedaba otra. Uno de sus amigos, Maxine, le acerca un diario que justo había llegado en el vapor de ese día y le dice, mirá esta noticia. Y le muestra la noticia de una chica francesa que, agobiada por las deudas, decide terminar con su vida. Una mujer casada, tendría que tener todo para ser feliz, pero no lo era, y decide matarse. Y el amigo le dice, esta es la historia que vos tenés que contar. Porque esta historia te saca de las grandes palabras y te mete de lleno en una realidad. No podés escribir tan grandilocuentemente. Y Flaubert dice, qué buena idea. Y así se pone a escribir y así escribe Madame Bovary. Esa es la historia de un gran éxito, que en su momento lo llevó a juicio, ¿no? A él le hacen un juicio por inmoralidad, porque la historia de Madame Bovary es justamente la de una chica casada con un Se tomaba de la médico. realidad. Sí, con un médico de provincia llamado Charles, y ella tiene como una afición al sexo extramatrimonial. Uno entiende que tiene otro problema, ¿no? Que hay algo existencial ahí. Tiene una vinculación fuerte con el Quijote, de tanto leer novelas románticas, Sí. la vida sentimental real no la alcanza. Exacto. Entonces tiene que revivir, Emma Bovary tiene que revivir esas pasiones incendiarias que había leído Claro. en sus novelas, con amantes esporádicos que nunca dan con la talla. Entonces Bueno. sigue siendo profundamente infeliz. Hay que decir también que Madame Bovary, Pero siguió en la Pero- búsqueda, bueno. claro, pero probablemente Madame Bovary sea la novela perfecta. Sí, la Desde- más grande novela la jamás más- escrita, es el de punto la más modernidad, alto. ¿no? Porque a partir de ahí se han hecho otros experimentos. Esto lo dice Aira siempre, ¿no? Después de Madame Bovary, después de Guerra y Paz, de Tolstoy, hay otros experimentos para llevar la novela más al fondo, pero esa es la cima de la perfección. Pero bueno, ¿a qué voy? A que el fracaso brutal fue como un trampolín para llevarlo a esa gran obra que era la que más iba con su personalidad. Entonces vos tenés ahí un fracaso y el éxito, ¿no? Podemos pensar uno diferente, pero la historia de Kafka Sí. es muy similar. Kafka edita como muy poquito, muy poco, alguna serie de cuentos y algunas cositas, pero sus grandes obras, las que trascienden, las que quedan en las grandes obras de la humanidad, en la literatura del siglo XX, eran obras no publicadas. Se enferma el tipo y le hace jurar en su lecho de muerte a su mejor amigo, que era su albáceas, no era el tipo responsable de custodio de su obra. Max Brod. Sí. A Max Brod, jurame que vas a destruir todos los manuscritos, que los vas a entregar a toda mi obra, de entregarla a fuego. Por supuesto, Max se lo jura y en base rompe esa traición, o sea, porque ejecuta una traición Max, Sí. porque no le cumple la promesa y termina editando la obra de Kafka. Menos mal, a esa traición, Sí. a esa autopercepción del fracaso, de no haberle dado pelota, importancia, claro. porque en este caso era Kafka quien no creía en él. Max sí creía. Claro. Exacto, claro. Max sí creía, yo sí creo en vos. Fíjate que es como la contracara de Flaubert, que los amigos le dicen que no, y menos Claro. mal que se lo dicen, y acá es el amigo el que sí publica la obra, y menos mal que sí. Menos mal En que ambos sí. casos los amigos tienen razón. Exacto, ¿no? aguante los Increíble eso. amigos. viejo. Aguante los amigos. Claro. En ambos sentidos, ¿no? Sí. Eh, No, y hay otros. Yo pensaba mientras leía un poco para esto, el caso de un pintor que es Mark Rothko, ¿no? Que es un pintor, fue un pintor expresionista, ruso él, había nacido en la época del zarismo, justo antes de la revolución, Ajá. con su familia se muda a Estados Unidos o Nueva York, él empieza a pintar, se hace surrealista, no le pasa nada,
da clases de dibujo para niños judíos, él mismo judío, de izquierda, además. Un horror. Sí, tenía... Lo van a ir a buscar. Sí, ruso, o sea, todo mal, ¿no? ¿Qué iba a decir? Bueno, y él se sentía un fracasado, ¿no? Y en un momento muere la madre y él se pide licencia laboral en su trabajo y se va en una cabaña a pasar 6 semanas de soledad. Y cuando sale de esa cabaña, sale con unos cuadros extraños, con colores, que se van como difuminando uno contra el otro, que son los grandes cuadros de Mark Rothko, ¿no? Y si uno los ve, si uno ve Mad Men, por ejemplo, en la serie Mad Men va a ver que en esa agencia tienen un Rothko. Claro. Está muy bien documentada además la serie, porque Excelente en esa serie. época, fíjate qué bien le fue a Rothko, que en un momento lo más cool que te podía pasar era tener un Rothko en tu oficina, en tu casa, en tu mansión, porque empezó a cotizarse mucho, mucho, mucho. David Rockefeller compró a $100 millones un Rothko, ¿no? Bueno, Wow. ¿y qué le pasa a Rothko? Fíjense que ahí es como que él salta al éxito y empieza a copar los medios de comunicación, los diarios, etcétera, da entrevistas. Tenía amigos pintores también, el centro de la escena literaria había pasado, pictórica quiero decir, y artística, había pasado de París a Nueva York, ¿no? Década del 50. Y en el 59 a Rothko le ocurre algo extraordinario, que es que le proponen hacer un mural de 200 metros en el restaurante del Hotel Four Seasons en Ajá. Nueva York, que es como digamos, el punto más alto de la elegancia, pero también del capitalismo, Obvio. también, ¿no? Y era un fangote de guita. Y él dice, bueno, sí, acepta. Y cuando acepta, se arma un escándalo mediático, porque en realidad era casi ir en contra de cualquier arte, ¿no? El artista siempre, Es creo que como, lo decíamos el ¿cómo te otro vas a día. entregar acá? Sos Claro, la bien prostituta. Exacto, sí, sí. Y bueno, después Warhol va a tirar un poco por tierra todo Olvidate. eso, Sí. pero faltarían 10 años Después para viene, Warhol. claro, el pop art, ¿no? Pero en ese momento le pasa esto y había aceptado. Y sus amigos de toda la vida que le habían Es, como regalado obras, es el típico de ahora, no puedes tener iPhone, votás a la izquierda. Sí. Claro, no puedes tener un Mercedes. un poco lo Me mismo. están corriendo con esa. Y los amigos le dicen, devolveme los cuadros que te regalé. Es como Diego Y- Rivera. Sí, lo niegan y bueno, y él empieza a dar explicaciones balbuceantes, dice, no, que a mí me habían dicho que en realidad esas pinturas iban a ser para el comedor No, de los empleados, chamulló. en realidad era por Ajá. eso. Dejate de joder, ¿no? Y bueno, y Tan él... ruso no sos. sí, sí. No, y a partir de ahí fue precisamente lo que me interesaba remarcar es cómo el éxito en Deviene realidad fracaso. era el fracaso, ¿no? Estaba encapsulado uno en el otro, cabalgado uno en el otro, porque así fue como él después, algo en él colapsa. Él siente como un vértigo en el mundo del dinero. Además, vieron que el arte contemporáneo tiene esta cuestión de lo monetario, de que alguien compra para invertir millones sí. y millones, cosa que la literatura no tiene, afortunadamente. Y bueno, a partir de él su vida se va en picada, ¿no? Al final Ujú. él, no voy a decir que fue a causa de esto, pero sí es cierto que él termina suicidándose pocos años después. Por Y- tanto dinero. ¡Qué horror! Pero no lo aceptó, no. Al final olvidé decir Me da vergüenza que ser él no feliz. aceptó. Cuando estaba por hacerlo, fue tanto el quilombo que lo rechazó. Pero algo en él se había roto para siempre. Pero Claro. fíjense que fue el éxito lo que lo llevó al fracaso. Eso Claro. me interesaba, ¿no? Muy Que era bueno. como Sí, sí. otro punto. Acá me apunta también Charles Bukowski. Claro, bueno, pero Bukowski fue un tipo exitoso a partir de... Él comienza a ser exitoso cuando edita Mujeres, es a partir Sí. casi de los 50 años, pero... Era grande ya. Pero tenía un circuito de seguidores desde años anteriores por medio de su lectura de poesía también. Ya había editado Factotum, ya había editado Cartero. Los primeros 20 años de carrera de Bukowski son como los duros, que él escribe cuentos eróticos en revistas para poder sobrevivir, pero al Ujú. mismo tiempo se iba haciendo de cierto circuito underground ahí en Los Ángeles, donde el tipo más o menos, la cosa iba más o menos marchando. Pero él era muy... Era un roto, Sí, eso claro. sí, era un roto. Vivía y pensando en que era una bosta de ser humano. él era un roto, y es cierto que sí, y acá, si bien no era un fracasado, sí hizo un culto del fracaso. Claro. En ese sentido sí hay una relación directa, porque la visión de la vida de Bukowski es la visión del trabajador explotado, la visión de la marginalidad, la visión del hijo de los inmigrantes, ¿no? Con un padre golpeador, una madre sumisa, Ujú. que lo largan al mundo muy tempranamente,
Él es súper sumido en el alcohol. En el alcohol, un tipo atravesado por el alcohol, pero sin sufrir el alcoholismo. Era un tipo que Muy asistía. interesante esa Claro, mirada. él asistía al alcoholismo como Él una decía, fiesta. él decía que lo disfrutaba. Claro, él asistía al alcoholismo como una fiesta. No era el tipo que no podía escribir porque bebía, o porque no podía escribir bebía. Él bebía y escribía. Claro. Encontraba un motor en eso. Hay un Hasta equilibrio. parecía que bebía porque escribía. Claro, o ¿viste? sea, por ejemplo... Faulkner era un poco igual. Claro, Faulkner también, por ejemplo, pero podemos pensar en un tipo como Hemingway, por ejemplo, que termina quitándose la vida, donde ahí pesaban otras cosas, ¿no? Sí, sí, En Bukowski no hay peso, hay una potencia de vida muy, pero muy grande, incluso en el fracaso, y sobre todo en el fracaso, una cosa de revanchismo profundo. Claro. Es un gran escritor, a mí es un tipo que me gusta mucho. Anclado ahí directamente. Sí, es y un desde tremendo ahí escritor. como Un una gran usina, ¿no? Sí. Pasa que hoy también es difícil leerlo. A mí me ha pasado. Me gustan más los poemas. Como poeta es excelente. Sí, porque, Excelente. porque tiene, o sea, es difícil leerlo despojado de la época en la que hoy vivimos. El tipo muy misógino, violento. Sí, por supuesto, o sea, no Eh, podés, o sea, bajo los parámetros de la corrección Claro. Es política. difícil. Es difícil sí. de leer, pero bajo los parámetros de la corrección política, en serio, chicos, no se puede leer casi Una nada. mierda, No. olvidate. Tenemos que cancelar el mundo. No, pero hay otros que a mí me es más fácil, que también, por ejemplo, Hemingway mismo, ¿no? Ujú. Me sale más, con más facilidad puedo leer a Hemingway que la prosa de Bukowski, ¿no? Así los poemas que son extraordinarios. Ajá. Y además te debo admitir que muy joven en esta vida, tal vez demasiado, vi un video en YouTube, que por supuesto lo han sacado, que era él en una entrevista con su mujer, Sí. y él estaba en pedo, y le pega, le dice, pero sos una estúpida, y le empieza Claro, a pegar sí, sí, sí. patadas, y Sí, es sí, como sí. que nunca me puedo recuperar de De, esa de- imagen. de esa ¿no? imagen, está bien. Pero es Hay feo. que separar la obra del Sí, artista. yo soy un gran cultor de separar, ¿Viste? pero en ese Pero te caso quedó, te puntual quedó, me sí, costó te demasiado. te costó. demasiado. Sí. Está bien. Y bueno, Sí, quisiera recomendar un libro que es de Alan Pauls, que Ujú. se llama Fallar otra vez, que lo publica la editorial Gris Tormenta, una editorial chiquitita que con libros pequeñitos también, que siempre tienen que ver algún punto con la escritura o con la edición. Y bueno, y este es un libro que él publica ya vinculado más a la escritura y puntualmente a la corrección. Él dice, cuando uno va a escribir, tiene esa idea preconcebida de que la corrección es lo que mejora el texto, que lo vas a pulir, que lo vas a sanitizar, higienizar, que es lo que pasa en muchos talleres, ¿no? A veces hasta hay reglas de cómo escribir un buen guión, Ujú. hay pautas para crear un personaje, viste que en YouTube hay muchísimo de esto. Y lo que él dice es que en realidad lo que hay que hacer es amigarse con el error, ¿no? Y vinculando con el fracaso en el sentido Ujú. como un error. Dice, Sí. sí, vos no tenés que sacarte la piedra que tenés enfrente o que tenés en el zapato, no tenés que despojarla, sino abrazarla, ¿no? Abraza tu piedra sería más o menos la máxima que él postula, pensando que los grandes escritores, como Proust, por ejemplo, no habrían pasado por una... si hubieran pasado por esta especie de laboratorio con esa gran receta estandarizada de cómo tiene que ser una novela, jamás hubiera existido Proust, ni Joyce, ni Ni Almodóvar. Capra, sí, Las claro. películas de Almodóvar, dice, no se parecen nada a las de Wim Wenders, que era como el gran cineasta, y Almodóvar hacía cosas que parecían basofias, y sin embargo él, persistiendo en ese error, de pronto llega a ser Almodóvar. Claro, o sea, afortunadamente. el error se termina transformando en un estilo particular, en tu Exacto. firma, en tu registro estético. Exacto, exactamente eso. Y dice, lo que pasa es que el error tiene que ver con el psicoanálisis, la lectura. El error en realidad es el síntoma, dice. Y vos tenés que, el síntoma, ¿vieron? Como esa expresión corporal que te surge, por ejemplo, una alergia, por ejemplo, una picazón, que te Sí. surge porque algo en tu cabeza no se puede procesar o no lo puede expresar Claro, claro. y sale por ahí. Entonces él dice, Se canaliza. Somatiza, claro, lo sí. somatiza, somatiza. exactamente. Dice, en vez de tener que ir al alergista y decirle, no tenés un antihistamínico para mi alergia, dice, no, vos tenés que Ir al psicólogo. ir hacia la alergia. Claro, por supuesto hacer terapia, ¿no? Pero digo, Sumergirte en la florería. claro. ¿Viste? Inyectarte polen. Sí, sí. Eso, Eso ya tenés me- que hacer. eso es muy Alejandro Jodorowsky, que, Que también es psicoanalista. Él dice psicomagia. eso. Vos tenés que, en la literatura hablando más que nada, no tratar de pulir tu error, sino que a veces ese error Pero en la es lo literatura, tuyo. no en la vida. Si, Claro, claro. sí, anda a Sí, terapia, más o claro. menos, dice. sí. Anda a terapia. Claro, no estamos Pero un diciendo que psicoanalista- persistas, digamos, Sí, sí, sí. en... Sí, pero igual un psicoanalista nunca va a buscar solucionarte, ¿no? El psicoanalista mete ahí donde... La cuña. Sí, sí, sí. Son es bastante hijos de terrible. putas. Pero Sí, es pensemos verdad. en algo. Que no vayan a terapia, cambiemos de opinión. Leamos.
Pero pensemos en un tipo como Art. Uf. Si hubiera ido a un taller literario, Papá. Art, ¿qué quedaría de él? Nada. Nada. Porque esa suciedad, de alguna manera, es lo que le da a su estilo, es lo que es el roce de la calle, el roce de la inmigración, de la lengua, de Sí, los del diccionarios, lunfardo. el lunfardo. La mala utilización del punto y la coma, Sí. que hace ese fraseo particular. Exacto, eso es art. Entonces, Claro. si vos lo higienizás, dice a Pauls, aunque no habla puntualmente de arte, esto lo pongo Ajá. yo, no queda nada. Entonces, Claro. él dice, tenemos que aprender a abrazar el error y pensar que la corrección no es algo que, no es justamente algo que endereza lo que estaba torcido, sino una nueva instancia que abre otras posibilidades. Claro. Tenés ese por un lado, y el que decía algo similar, pero basado en una escritura de características espontáneas, porque ahí estaba la vitalidad de la centralidad del texto, era Kerouac, Ajá. ¿no? Entonces, él en el camino escribe como si estuviera vomitando palabras. O sea, el tipo se sienta para poder escribir, tipeaba muy rápido, Kerouac, ¿no? Y cuando escribe en el camino, el tipo se pone una Remington y le inventa un rollo de papel. Gigante, enorme, sin fin. Entonces el tipo podía tipear Claro. sin tener Claro. que sacar la hoja y reemplazarla por otra. Claro, demoraba. Entonces el tipo se sentaba y tipeaba 8 horas Un diarias. continuum que nunca... Nunca se Claro. terminaba. Por eso cuando vos lees en el camino, en realidad es un fluir de conciencia profundo y largo, que él lo desarrolla en realidad basado en una teoría de Neal Cassady, Ajá. que era su amigo. Neal Cassady ¿Cómo es se llama? Neal Cassady es el protagonista, en el camino cuenta la historia, es el grupo de los Beats, aparecen todos, ¿no? Pero Neal fue la musa inspiradora de todos los beatnik. Era el tipo que no escribía, pero que aparece en la centralidad de la obra de Ginsberg, Kerouac, Burroughs, apareció como Claro, personaje. está él, sí, sí. Él aparece como personaje, escribía muy poquito, pero era un tipo con una vitalidad, con una fuerza de vida muy importante y era amigo de todos ellos. Ujú. Y cuando comienza a cartearse, porque tienen cartas con Kerouac, en una de esas, Neal Cassady le escribe una carta contándole un episodio del pasado, de cuando él era chico, ¿no? En las cartas largas que parecían cuentos. Se escribían entre ellos, se Qué escribían lindo cuentos eso, contándose. hermoso la carta. contándose. Habría que dedicar otro día un encuentro a las Sí, cartas. a las cartas, y como forma de literatura. Y él le escribe, y Kerouac cuando ve la carta, encuentra en el fraseo y en la construcción de la narrativa de Cassady un estilo que dice, esto tiene que ser la próxima literatura. Yo tengo que intentar escribir para lograr este efecto. Entonces, después de la lectura de esa carta, Kerouac va a transformar en eso que era de Cassady, que a Cassady le había salido naturalmente, era un tipo que escribía cómo hablaba y cómo se comportaba en la vida, voy a intentar llevarlo a una novela. Y en esa novela voy a contar la historia de ambos. Entonces, esa es la escritura de Kerouac en el camino y de todas sus obras que van a venir después. Él va a ser el gran cultor de esa idea de la no corrección, que el error está presente, que el fracaso es una posibilidad que atraviesa el texto, pero que tiene que ser un fluir de conciencia y que cuanto menos se toque el texto de esa experiencia espirituosa, que también viene muy relacionada, yo que sé, podemos pensar que al mismo tiempo, vos hablás hoy de pintura, Pollock estaba haciendo estos cuadros también, tirando manchas de pintura, de alguna manera emulando el fraseo del jazz, Sí. donde el músico de jazz no toca, el jazz bebop no se toca dos veces igual, porque es imposible, porque es un 80% de Jam. improvisación, Claro. es jam. Exacto. Entonces vos, Charlie Parker no toca dos veces lo mismo, No, aunque no. toque 5 veces el mismo tema, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Kerouac, Pollock o Charlie Parker estaban imbuidos en esta misma efervescencia que tenía que ver con lo espontáneo, lo instantáneo, donde el fracaso y el error podían estar presentes a cada vuelta del camino. Claro, y está bueno también pensar eso, ¿no? Que el error es parte de lo humano. Y el arte es lo humano. O sea, el arte solamente está vivo en la medida en que representa la condición humana. Y si vos vas a despojar el error de esa obra o de las circunstancias en las que realizás esa obra, entonces hay algo que está faltando. Y también me llamaba la atención en lo que contabas, que Kerouac, no, ¿sabes qué? Cuando te escuché contarla, me di cuenta de que hace 2 semanas justo vi un libro en Jenny, ahí en el Ateneo, quiero decir, en Cabildo y Juramento en Buenos Aires, que justo eran las cartas que escribía este amigo. Me Claro. llamó mucho la atención porque no Es conocía. una muy linda edición, si tenés la oportunidad, porque... ¿Sí? Pues lo miré un rato largo, es y me literatura. acordé de vos incluso, Es- dije, es- vos que sos un beatnik. Sí, sí. Pero bueno, me llamaba la atención esto que vos decías de cómo Kerouac trataba de
escribir como si no fuese literario. O sea, voy a escribir como escribe mi amigo. Claro. La literatura está en salirse de lo literario. La academia es una cosa, la pulsión de vida está en el Casady. Él vive como si no hubiera mañana. Piensa y escribe, yo necesito transmitir eso, transformarlo en un registro literario. Eso va a ser en el camino. Claro. Eso va a ser en el camino y él va a ser de eso un estilo literario, una estética determinada, fundamentada. Y en el camino tuvo muy poco proceso de corrección, casi no lo tuvo. Simplemente tuvieron uno en el cual reemplazaron, él había escrito con los nombres originales y después terminaron haciendo, sacando y poniendo seudónimos por problemas de derechos. Claro. O sea, cuando él decía Ginsberg, se puso otro nombre. Otro. Cuando él decía Burroughs, puso Big Bill, una cosa así, ¿no? O sea, fue cambiando, Sí. jugando con esos nombres, se cambió los nombres de los protagonistas y editaron la novela. Pero solamente eso. Bueno, hay muchos nombres dando vueltas, se explotaron acá. Así que esta edición va a quedar colgada obviamente en YouTube para que la gente tome nota, sobre todo para los que tienen para... Y sí, porque son como bases también para lecturas futuras. Tener una base. Me colgué mirando algo que cuando hablaron de cartas, hay un podcast que se llama Epistolar, Sí. que es muy lindo, y son tomados de cartas. Ajá. De todo el mundo, porque en realidad es de la Biblioteca Nacional de Buenos Ajá. Aires. Y ahí llegaron a tener cartas, por ejemplo, de gente que fue a la guerra, gente que por ahí hay conocidos, cartas del 1800, o sea. Claro, sí. Y está muy, muy interesante, muy linda, porque aparte de ahí se parte para hacer otras cosas. Son como disparadores para Sí, para total. La carta tiene una cosa muy linda, que es cuando vos escribías una carta, cuidabas mucho lo que decías y cómo lo decías. Total. O sea, tratabas a la carta, más allá de que fuera un diálogo interno, como si fuera público. Porque siempre cabía la posibilidad de que otro leyera ese documento. Claro, que se interceptara, ¿viste? Que O que O la que carta vos- quedara olvidada y que alguien, un tercero, Es verdad. tu hijo, una tía, 20 años después, alguien leyera esa carta. La potencialidad de que la carta sea leída por otros. Uno podía contar intimidades, uno podía Sí. ponerse íntimo, pero cuidaba la forma en cómo contabas. Entonces era un ejercicio literario. Y- La escritura por más allá que fuera un diálogo solamente entre dos. Aparte Sí, había sí. una época en donde todo el mundo sabía leer y escribir, entonces había otro que tenía que leértelo. Claro. Yo siempre me acuerdo de la película Estación Claro. Central, donde estaba la leedora de cartas. Claro. Sí. Eso es re difícil. Es interesante porque es una tensión entre lo íntimo y lo público. Sí, Porque no hay nada claro. más íntimo que una carta a mano. A mí me dan una carta a Exactamente. mano y me desfallezco. Pero al mismo tiempo es cierto que vos sabés que eso puede perdurar más allá de la circunstancia en la que el otro lo lea y lo puede estar leyendo con otras Con personas. otras personas, o que sí, se sí. lo lean en contra de su voluntad. Vos Que agarrás- signifique otra pones ahí. cosa después del tiempo. Por supuesto. Que te Hay- conviertas en un gran escritor extraordinario, Obvio. el más grande del siglo. Y que Y entonces tengas una carta de mierda. Claro, y y no digan, vas a "Che, tirarla este pelotudo también. no Ahí sabía vas a poner punto y coma". O sea, al Claro. final, Por eso, para que escribís una carta de amor, vas a intentar que esa carta perdure. La vez pasada veía una carta, leí un comentario Con esto acerca de las cerramos, sí. cartas de Lugones. Esto te va a gustar. Uh, A ver. estaba- Las cartas de amor de Lugones las firmaba con su sangre y con su semen. Pará un poco. O sea, es buenísimo el detalle. El tipo decoraba sus cartas con rastros de semen y sangre. ¿Por qué Ya ha tanto? llegado Bueno, el era muy momento de pasional. acabar esta misiva. Claro, literal. Literalmente. ¿Qué desastre? Literalmente. Bueno, sí. es Eran literalmente. archivos adjuntos, digamos, ¿no? Sí, Lo que claro. hoy llamaríamos en un mail. Había otra data y Me data gustó, me genética dando gustó. vueltas. Eso lo guardás y te queda. Tipo, es como ¿cómo se llama el carbono? La huella de carbono. Claro. Nos tenemos que ir. Pero, Pablo, no sé si seguís estando acá en la isla o cómo es el asunto. Pero ¿Hasta cuándo te quedás? Charlaremos. Sigo, estoy hasta principios de febrero, así que... Venite el viernes que viene. ¿Sí? Te invita Bueno. Federico. Te invita Federico. Bueno, yo vengo. Dale, dale. Me siento Pero desafiado tráigame al algo de aire, comer. o sea, no tengo más opción que Que aceptar. decir que sí. Gracias, Pablo. Gracias, Fede. Nos vamos y a ustedes que tengan un excelente fin de semana. Se meten en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar posteando todo lo que pasa este fin de semana. Además, esta actividad seguramente que te interese el fin de semana. Todo eso, hay una actividad que puntual, que ya le hemos mencionado en la semana. Lo dejo así como incógnita para que vos te metas y digas, ¿cuál es la actividad? Métete. Es ahí en arroba, no te preocupes, @eldeliverytdf. Ahí nos vemos. Chau. Buen fin de.